Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana, 11 minutos para las 8 de la mañana. Seguimos revisando la actualidad y vamos a conversar esta mañana aquí en Infinita con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Muchas gracias, Constanza, por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Hola, Juan Manuel, buenos días. Voy a partir con una pregunta bien personal, digamos, pero no personal íntima, pero ¿no siente que se ha hecho larga la campaña? Mira, a mí todas las veces que hay estos momentos más álgidos, me dicen, tranquila, queda una semana. Y llevan en eso 5 años. Entonces yo ya le digo a la gente, yo ya no espero nada, yo espero seguir en esto y bueno, resistir como se puede resistir. Sí, es que se hace difícil. Yo decía, el otro día lo conversaba con unos amigos, también decía, a mí se me ha hecho eterna esta campaña, que es verdad, fue larga porque partió en estricto rigor el año pasado cuando empezamos a discutir si Matei iba a ser candidato o no, pero da lo mismo. O sea, yo encuentro que José Antonio Caz es candidato desde marzo del 2022. O sea, claro. Pero digo, a uno se le hace largo, y yo digo, ¿cómo será para los políticos? Para los que tienen que estar en la toma de decisiones permanentemente. Ya, Constanza, la voy a llevar a varios temas coyunturales para después mirar lo que deberíamos esperar el día domingo. Primero, ¿cómo interpreta usted la declaración y luego la explicación de Janet Jara respecto del concepto golpista para referirse a María Corina Machado? Yo creo que en general en esos premios, sobre todo el Premio Nobel de la Paz, que creo que es distinto al resto de los Nobel, hay cierta discusión política habitualmente. Ella ha sido muy clara de que en Venezuela hay una dictadura y que su posición respecto al dictador Maduro también es muy clara. Yo creo que de una opinión particular sobre algunos hechos de la política, pero en ningún caso es confrontar con el premio. A mi juicio, por ejemplo, creo que teniendo, y creo que no es algo tan distinto ni tan externo a una opinión política, creo que habiendo un genocidio de la magnitud de Gaza, en este momento suena un poco extraño o frívolo que estemos dando un premio Nobel de la Paz en este momento. Creo que podría haberse dado una mirada, una lectura que pusiera el foco en quizá uno de los genocidios más graves de los que hemos tenido registro físico material, digamos, porque tenemos las imágenes, sabemos lo que está pasando, y por lo tanto creo que hacer un juicio respecto como a la situación no es algo que merezca una polémica cuando queda tan claro cuál es su posición respecto a Maduro. Ya, ahora, hemos tenido en la historia Premio Nobel de la Paz que han sido muy relevantes respecto de situaciones complejas como fue, no sé, pues el Premio Nobel de la Paz para Yasser Arafat, Isaac Rabin y Shimon Peres el año 95 en medio de un conflicto muy duro también en el Medio Oriente, y nadie habría considerado que ese premio era frívolo, porque podría en este caso que un Premio Nobel de la Paz frivolizar una situación que es dramática, sino que más bien reflejar los esfuerzos por conseguir la democratización, en este caso de una nación que lo está pasando mal objetivamente. No, por eso mismo. Yo lo que creo es que el punto general del momento en el que estamos es muy terrible, y por lo tanto creo que yo al menos creo que la postura de parte nuestra está muy clara. Yo por lo menos como Frente Amplio hemos sido muy claros desde el primer día, el presidente Boric ha sido muy claro, nosotros no tenemos doble lectura respecto a lo que está pasando en Venezuela, hemos dicho que es una dictadura no solo ahora, sino que hace mucho tiempo atrás. Así es. Y por lo tanto para mí es un tema que admite quizás algunas reflexiones respecto a cuál es la mejor forma, cuáles son los mejores liderazgos, y eso me parece que es legítimo, digamos. ¿Pero a usted le parece que María Corina Machado califica en el concepto de golpista? No, o sea, yo creo que ahí hay versiones diversas. Creo que no es tan relevante en este momento discutir eso, porque creo que lo relevante es cómo logramos que Venezuela logre recuperar su democracia, y para eso todos los caminos internacionales de esfuerzo, de mirada, de poner el foco ahí también son relevantes. Ya, yo entiendo que no le parezca a lo mejor relevante, pero le pido que me responda la pregunta. ¿A usted le parece que María Corina Machado es golpista? No. Ya, perfecto. Ahora, ¿cree usted que la declaración de Janet Jara le complicó la discusión interna en el comando? Digo porque ayer vimos a varias figuras como Alejandra Kraus de la Democracia Cristiana o a Francisco Vidal salir a desmarcarse de ese concepto, pero además categóricamente. Yo soy más de la idea de que cuando uno está en esos espacios es bueno escuchar la mejor versión de la candidata, y que creo que ha sido suficientemente clara. Yo soy más de la idea de que los voceros deben acompañar ese trabajo más que
dar su opinión mediante la prensa. Yo ayer, por ejemplo, tenía algunas dudas sobre algunos aspectos del debate y fueron totalmente aclaradas durante el día, que creo que es la forma en que uno tiene que trabajar cuando está en colectivo. Ya, le pregunto ahora respecto del rol del Frente Amplio. El Frente Amplio, una fuerza política que parte como conglomerado y hoy es un partido que irrumpe con una particular fuerza y con un envión bien notable al punto de que llega a conquistar la presidencia de la República, que tuvo momentos destacados como la sorpresa que representó en su momento Beatriz Sánchez, la victoria del presidente Gabriel Boric. Déjeme preguntarle, porque hemos visto al Frente Amplio no logra ganar la primaria, de hecho su candidato queda en tercera posición, en un muy segundo plano en la campaña, al menos en términos públicos, de Janet Jara. Las figuras más evidentes son Daniel Núñez por el Partido Comunista y Paulina Bodanovich por el Partido Socialista, es decir, el PC y el socialismo democrático. ¿Por qué el Frente Amplio, al menos en apariencia, está en un segundo plano en esta candidatura? Yo al menos no siento que el Frente Amplio esté en segundo plano. Creo que hoy día tenemos 9 partidos políticos distintos en una coalición que es diversa y donde todos estamos haciendo muchos esfuerzos por la unidad. En el día del debate estaba acompañada por Camila Miranda, que es parte de la Dirección Nacional y que ha estado a cargo de los contenidos durante toda la campaña y está en el equipo estratégico de la candidata con quien yo converso permanentemente y tenemos un trabajo importante en el comando. Eso sumado a que en la segunda vuelta tanto Gonzalo Vinter como Ignacio Churra reforzaron el trabajo territorial, lo mismo Beatriz Sánchez, que ha estado trabajando en eso, y yo que también me ha tocado como presidenta de partido viajar, estuve en Magallanes durante el fin de semana reforzando la campaña, y el Frente Amplio es diverso, es grande, hoy día es la principal fuerza del oficialismo en la Cámara, y por lo tanto yo creo que también no es que haya cambiado nuestra posición, sino que al contrario, yo creo que hemos ido solidificando un proyecto político en momentos donde en general los partidos se dividen, hay momentos de fricción. Nuestro partido se ha logrado unificar, que en medio de la discusión de reforma política a veces se nos dice que nosotros estaríamos en contra y somos quizás de los pocos partidos políticos que ha hecho un esfuerzo porque el partido sea más sólido, sea más representativo, con todo lo que implica el esfuerzo por la unidad. Así que yo al menos estoy tranquila con nuestra presencia en el comando. Yo participo de las instancias en las cuales vamos trabajando en conjunto y tengo tremendos cuadros trabajando también en el comando mismo. Ya, en la, digamos, lógica comunicacional hubiese querido quizá una mayor figuración, porque en general, como que a los que hemos visto más dando entrevistas o vocereando han sido figuras del socialismo democrático o del PC, más que del Frente Amplio. ¿Le hubiese gustado tener una mayor figuración en ese sentido, comunicando el trabajo de la campaña? Yo creo que la campaña tiene un objetivo demasiado importante, que es lograr ganar la presidencia. Y siento que a rato algunas figuras políticas se pierden sobre su presencia, sobre que debería estar esta persona y no otra, y yo creo que esas son discusiones estériles. Creo que uno tiene que trabajar por lo que tiene como objetivo, que es lograr la presidencia, y en eso yo sinceramente creo que la política a rato se desgasta demasiado en estas discusiones de posición, de codazo, que a mí por lo menos no me representa y creo que tampoco representa el Frente Amplio. Constanza Martínez, déjeme preguntarle por un tema distinto al de la campaña, pero que creo que es importante también para saber la opinión que tiene el Frente Amplio respecto de este tema. Se presentó una reforma que ingresó al Congreso, en la sala de la Cámara, que plantea los medicamentos no van a poder estar afectos a impuestos, gravamen alguno, el Estado va a garantizar que los fármacos se encuentren exentos de IVA. Es una idea que se planteó en la campaña de Franco Parisi, ahora quedó recogido en un proyecto de ley que está firmado, entre otros, por Carolina Tello del Frente Amplio, además de Carlos Cariola y otras figuras también del oficialismo. Pero lo que ocurre aquí es que hay un cuestionamiento porque es una reforma que plantea una reforma constitucional, es decir, no lleva el respaldo del presidente de la República, que es el que debería respaldarlo. Y de hecho fue un parlamentario republicano el que recordó efectivamente que esta es una norma que solo podría presentar el presidente de la República. ¿Cómo interpreta usted que de nuevo se está intentando una reforma constitucional sin la venia del jefe de Estado? Yo trabajé en el Congreso varios años, en el periodo anterior, y habitualmente se presentan este tipo de proyectos incluso para hacer un punto político de presión, de conversación política, de forma de que uno pueda
plantear ciertos temas que son de voluntad exclusiva del presidente de la República. Yo creo que hay ciertos debates, sobre todo en un tema así, no es como un tema que no fuera importante para las familias chilenas, en que no me parece mal que se puedan presentar porque luego son revisados por la propia Cámara su admisibilidad. Y por lo tanto creo que en eso no lo veo como un problema grave, sino más bien como una forma de propiciar ciertos debates en la opinión pública. Ahora, hay distintos proyectos que se presentan y se discute su admisibilidad. Creo que abre ciertos debates sobre las atribuciones presidenciales, pero a mí por lo menos me parece que es interesante discutir el fondo, y si no se puede ver por esa vía, quizás conversarlo, que es parte de lo que ha recogido, por ejemplo, Janet Jara en su programa de gobierno ahora en segunda vuelta. Ahora, es bien de fondo en todo caso presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que no lleve la firma del presidente de la República. No, yo lo que te comento es que eso es una práctica habitual en el Congreso, producto de que también tenemos un Estado muy presidencialista, y es una forma también de los diputados que es parecido a cuando se presentan los proyectos de resolución o los proyectos. Yo no sé si es la mejor vía, yo no soy parlamentaria. Lo que planteo es que esto no es una excepcionalidad, sino que más bien es una norma que ocurre en el Congreso. Y quizá hay que revisar esa práctica de que quizá haya que implementar una revisión ex ante un poco más dura, pero creo que hay ciertos debates que es importante dar más allá de la forma, digamos. Ya, por último, ¿qué espera usted el día domingo? Porque tenemos varias, no que gane la candidata, porque me imagino que me va a decir eso, pero estoy pensando en la participación, por ejemplo. La participación podría aumentar la abstención a pesar de que es voto obligatorio, o podría también, hay quienes dicen, aumentar el voto nulo o blanco. ¿Qué cree usted que es lo que va a pasar el día domingo? No, yo creo que a esta altura desear lo que uno habitualmente destaca en este país, que es que vamos a tener unas elecciones tranquilas, seguras y confiables. Yo creo que eso no es algo que tenemos que omitir ni no destacar, porque en el resto del mundo tener esto es un privilegio y es una responsabilidad como política completa, y espero que estemos todos los actores a la altura de ese proceso. Yo espero, claro, que gane mi candidata. Creo que vamos a dar la sorpresa, y que más allá de los votos nulos, blancos, yo creo que esas cosas hay que revisarlas, pero teniendo voto obligatorio ha habido un cambio, y este va a ser la primera elección presidencial que vamos a tener con voto obligatorio. Entonces de ahí vamos a tener que desagregar muchos resultados, poder ver dónde ocurren más esos fenómenos, si sigue siendo los sectores más populares, lugares donde se participa menos. Creo que todos esos elementos tienen que ser recogidos con mucha seriedad por parte de la política, para ver de qué forma también logramos reencantar en un proceso más largo, claro, que yo creo que todavía estamos al debe, y que hemos tratado de esconder el problema bajo la alfombra. Yo creo que no como Frente Amplio, pero sí en general en la discusión pública, y creo que tenemos que tomarnos todo lo que salga ahí con seriedad más que con alarmismo. Muy bien, pues muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros, Constanza Martínez. No, gracias a ti, que estés muy bien y que tengan un muy buen día todos los que están escuchando. Muchas gracias.